Vianey Guadalupe de Jesús Bravo Jiménez es licenciada en Biología Experimental y maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato. Durante la maestría tuvo la oportunidad de colaborar con la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde pudo desarrollar un modelo animal de diabetes mellitus gestacional en el Departamento de Medicina para posteriormente replicar el modelo con el cuerpo académico de glicobiología de la interacción de los organismos con su ambiente, de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. En el posgrado realizó un estudio preclínico titulado Evaluación de la expresión de AMPK, MTOR, OCT3 y MATE1 en ratas con diabetes mellitus gestacional tratadas con metformina, trabajando con el cuerpo académico de Origen, Evolución y Tratamiento de las Enfermedades Crónico-Degenerativas. Asimismo, colaboró con el artículo de revisión Efectos de la diabetes mellitus gestacional en el desarrollo neurológico de la descendencia, que será publicado en la revista Archives of Medical Research, desarrollado con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Durante el posgrado obtuvo mención honorífica y fue ganadora de la beca para el programa Jóvenes de Clase Mundial Estonia-Finlandia. Actualmente es parte del equipo de laboratorio del corporativo Creosalud, donde es jefa del laboratorio y tiene un nombramiento como auxiliar de responsable sanitario. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el artículo titulado La inyección intraovárica de células troncales mesenquimales humanas autólogas aumenta la producción de estrógeno y reduce los síntomas de la menopausia en mujeres con insuficiencia ovárica prematura. Este es un informe de 2 casos y una revisión de la literatura. Bueno, primero comenzando con la presentación del artículo, este artículo fue elaborado por unos investigadores en la Universidad de Illinois en Chicago y fue publicado en 2020 en la revista Journal of Medical Case Reports. Comenzando con la introducción a la falla ovárica prematura, recordemos que esto es ahora conocido como insuficiencia ovárica primaria y es una afección que es causada en los ovarios, ya que dejan de funcionar como funcionarían de normalidad antes de los 40 años. Esto recordemos que también interrumpe la producción de óvulos y de hormonas como estrógenos. También hay otras causas, como lo podemos ver en este esquema, puede ser por enfermedades autoinmunes, factores ambientales y genéticos, como por ejemplo alguna normalidad en el cariotipo en cuanto a número o estructura de los cromosomas, también por genes nucleares, mitocondriales o RNA no codificante. También hay otros factores como radioterapia, quimioterapia que pueden afectar directamente en causas de la falla ovárica prematura o también el estilo de vida o toxinas, por ejemplo. Los criterios diagnósticos para la falla ovárica prematura van a ser una reducción en estrógeno persistente durante 4 semanas, también un aumento en la hormona foliculoestimulante que va hasta mayor a 25 unidades por litro, en 2 ocasiones igual en 4 semanas, y la ausencia de folículos antrales durante una examinación por ultrasonido. Otros efectos que van a perjudicar directamente en nuestra salud van a cambiar los síntomas, van a aumentar, perdón, los síntomas menopáusicos. También van a haber cambios en cognición o emocionales. También puede causar infertilidad, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, disfunción de los folículos y, bueno, recordamos también que cuando una paciente tiene falla ovárica prematura, los ovarios van a tener una pérdida de folículos secundarios y por lo tanto va a haber la eliminación total de foliculogénesis. Por lo tanto, no va a haber producción de estrógeno y esto es lo que provoca la infertilidad prácticamente. Recordemos también que el estrógeno es una hormona que nos ayuda a desarrollar y mantener características sexuales femeninas y crecimiento de huesos. Es por eso que podemos desarrollar osteoporosis. Y hay varios tipos de estrógenos. Esto es muy importante, que son estrona, estradiol y estriol. Cada uno va a estar presente en diferentes concentraciones de acuerdo a la edad reproductiva de la mujer. Y bueno, actualmente las células troncales mesenquimales son usadas como terapia celular que nos van a ayudar a reestructurar los óvulos en cuanto a estructura, perdón, y función de estos mismos. Yéndonos un poco a la parte de estadística, la incidencia es entre 10 y 28% en mujeres con amenorrea primaria, también entre el 4 y 18% en mujeres con amenorrea secundaria, y esto puede presentarse entre el 1 y 3% de mujeres adultas.
Esto en conjunto va a representar un 17.5% de problemas de fertilidad en parejas. Ahora vamos a presentar los casos. Inicialmente estos 2 casos fueron primero filtrados por un consentimiento informado, el cual fue aceptado por las pacientes, y estos son los criterios de inclusión como lo podemos ver en la siguiente tabla. Son pacientes mayores de 18 años que primero tuvieron que tener un diagnóstico de falla ovárica prematura con los parámetros que ya les comentábamos anteriormente. Tenían que presentar un cariotipo normal, tenían que tener por lo menos algún ovario, al menos permeabilidad tubárica unilateral, anatomía uterina aceptable, con que no haya infertilidad por parte de su pareja, que tuvieran función tiroidea normal, planificación y o disposición para intentar quedar embarazadas como parte del experimento y que no existieran otras causas de infertilidad. En cuanto a los criterios de exclusión, las pacientes tenían que pues no estar embarazadas al momento, obviamente. Otro criterio de exclusión es que las participantes no estuvieran en periodo de lactancia, que tuvieran historial o evidencia de neoplasia maligna ginecológica actual en los últimos 3 años, presencia de masas anexiales, trastorno grave de salud mental, abuso o dependencia de sustancias activas, no apto o dispuesta para someterse a una laparoscopía y condiciones médicas que están contraindicadas durante el embarazo. Estos fueron algunos de las exámenes que se les estuvieron haciendo a las participantes. Para el primer caso se les hicieron, perdón, para ambos casos se les hizo un examen físico y toda una hematología. Entonces, en esta tablita pueden dar pausa para checar cada uno de los parámetros que fueron medidos y los resultados. Prácticamente todo tenía que estar dentro de los parámetros normales aceptables. Y para los métodos, recordemos que el título decía que las células troncales mesenquimales eran para terapia autóloga. Entonces, de estas mismas pacientes se obtuvieron las células de la cresta ilíaca y se obtuvieron de 5 a 15 millones de estas células, las cuales fueron obviamente purificadas, cosechadas, extraídas y aisladas para posteriormente exponerlas en 4 mililitros de solución salina para administrarlas de forma intravenosa. Y para el primer caso, la paciente fue sometida a una laparoscopía en la cual en el ovario derecho se le administraron las células troncales mesenquimales y en el izquierdo fue prácticamente el ovario de control, donde solamente se administró solución salina. Para el segundo caso era una paciente que ya había tenido varias intervenciones quirúrgicas, por lo tanto, la administración de las células fue diferente. Entonces, en el panel A podemos ver aquí cómo está el ovario atrófico antes de la inyección y en el panel E prácticamente es donde ya se puso la inyección y en el panel F es ya el ovario con la infiltración de las células. Incluso lo podemos ver cómo hay un aparente aumento en el tamaño de este mismo. Con respecto al seguimiento, se le estuvo dando un seguimiento a las pacientes por medio de ecografía transvaginal para hacer mediciones como grosor endometrial, volumen ovárico y el recuento de folículos antrales, además de, bueno, iba de la mano con evaluaciones bioquímicas de los niveles hormonales de cada participante. Entonces, estas mediciones se estuvieron haciendo de forma consecutiva desde el momento en que se hizo la infiltración hasta un año después del tratamiento. Estos son algunos del perfil hormonal que se estuvo midiendo, que es la antimuleriana, folículo estimulante, luteinizante, estradiol, progesterona, etcétera. Entonces, en esta tabla podemos ver el rango de referencia de cada hormona y P1 se refiere a la participante 1 y P2 a la participante 2. Hay algunas mediciones que no se realizaron, se perdieron los datos como lo podemos ver, por ejemplo, a los 6 y 12 meses, pero más adelante vamos a presentar ya los datos en forma de gráfico. Entonces, bueno, como les decía, se perdieron algunos datos de la participante 2, pero aquí se representa, por ejemplo, el tamaño de cada ovario. En el primer panel podemos ver cómo el ovario derecho presenta un menor tamaño que el izquierdo y a una semana después de la infiltración hay un aumento en el tamaño. De medir aproximadamente 0.5 centímetros cúbicos, aumenta a 2.5 centímetros cúbicos y ya tiene una fluctuación en todo el año. Lo mismo para el ovario izquierdo. Para los niveles de estrógeno, aquí podemos ver cómo antes de la operación
son de 10 picogramos por mililitro y existe un aumento, se dispara a una semana después de haber infiltrado las células y tenemos un nivel de 20 picogramos por mililitro, vuelve a disminuir, se presenta la menstruación y posteriormente vuelve a fluctuar 12 meses después. En cuanto a la hormona folículo estimulante, pasa algo similar. Vamos a tener primero un nivel de 80 unidades por litro, aumenta casi a 130 unidades por litro y vuelve a fluctuar en el tiempo durante el año. Para el caso de la luteinizante, es exactamente el mismo comportamiento que la folículo estimulante. Tenemos aproximadamente 45 unidades por litro. Hay un ligero aumento, pero vuelve a fluctuar en el tiempo durante todo el año. Entonces, bueno, con respecto a estos resultados, mm, muchos de estos aumentos en la producción de hormonas se debe a el secretoma de las células. Recordemos que en el secretoma de las células nosotros vamos a poder encontrar proteínas, ADN, ARN, enzimas, vesículas extracelulares como exosomas, y estos nos ayudan a restaurar la función y regeneración ovárica. Además, el aumento en el tamaño de los ovarios se acongoja directamente a que se está promoviendo la angiogénesis, ya que se vuelven a reestructurar algunos vasos endoteliales ováricos y, bueno, en cuanto a la regulación paracrina de las hormonas, esto se debe también a la secreción de algunas citocinas. Bueno, en la producción de estrógeno, también este aumento se debe a la regeneración de células de la granulosa, por lo que se está promoviendo la foliculogénesis. Existen algunas áreas de oportunidad definitivamente en el artículo, como por ejemplo, hubiera sido interesante que para la gente que nos interesa la parte del laboratorio de células, que nos describieran un poquito más el procedimiento para la cosecha, la obtención, caracterización, etcétera. Y bueno, también otra área de oportunidad muy importante es que las células fueron de uso autólogo. Recordemos que estas pacientes ya venían con varios problemas hormonales, etcétera, y esto definitivamente hubiera sido muchísimo más importante que fueran, bueno, hubiera sido diferente el impacto por haber usado células halogénicas, ya que pudimos haber obtenido de pacientes completamente sanas estas células y hacer el trasplante. También otro punto de mejora del artículo es que, bueno, se perdieron algunos datos de la segunda participante y definitivamente hace falta que se haga el análisis estadístico, ya que no se describe ni en los métodos y al momento de presentar los datos también no vemos que usen análisis estadístico. Sí podemos decir que hay un aumento, una disminución, fluctuación, pero esto no significa que realmente tenga un impacto. También los mismos autores señalan que hubiera sido más interesante darle seguimiento por más tiempo para realmente poder decir qué está pasando o poder predecir la foliculogénesis. En cuanto a a la conclusión, pues bueno, la administración de células troncales mesenquimales en el ovario disminuyó los síntomas menopáusicos observados en las evaluaciones preoperatorias. También recordemos esta parte que, bueno, los autores no nos muestran como estos datos de la paciente. Sí dicen que cada una le iba a dar el seguimiento a los síntomas, pero no los reportan. Además, las pacientes tratadas pudieron reanudar la menstruación a los 7 meses posteriores al injerto de células troncales mesenquimales y, bueno, no se reportaron complicaciones ni problemas de seguridad. También recordemos, este punto es muy importante, ya que este no era el objetivo del artículo, demostrar la seguridad y eficacia. Bueno, finalmente se necesitan más estudios para evaluar el enfoque del uso de las células troncales mesenquimales. Si tienen dudas, por favor, pueden escribirnos al correo que aparece en la primera diapositiva. Gracias por su atención.